Mi nombre es José Jair Escalante Ramírez y esta es la actividad número 2 de Electrónica Digital 1, que se llama Función Lógica, Circuito Lógico, Tabla de Verdad. Este video simplemente va a tratar de comprobar cada circuito que hicimos en la actividad número 2 y compararlo para ver con la tabla de verdad para ver si está en su correcto funcionamiento. En el caso del circuito número 1, aquí tenemos la tabla de verdad en la parte de abajo y vemos que cuando los dos están en ceros, las dos entradas A y B están en ceros, tendremos un 1 a la salida. Cuando tengamos un 1 en B, en la entrada B, tendremos un 1 a la salida. Cuando tengamos un 1 en A, se apagará o habrá un 0 a la salida. Y cuando ambos estén 1, también se mantendrá apagado el indicador. Aquí está cada hilera. Por ejemplo, aquí está A negada, que sería esto. B negada sería esta parte. Esta compuerta NOT. Y A por B negada sería este AND. Esta compuerta AND. Aquí tiene su entrada A y su B negada acá. Y por lo tanto la multiplicación aquí a la salida tiene un A por B negada. Acá esta hilera sería A negada más B. Sabemos que la compuerta OR hace la suma. Aquí entra la compuerta A negada. La entrada A negada aquí entra a la compuerta. Y por aquí entra la B normal sin negar. Entonces es A negada más B negada. Y luego esta suma estos dos resultados que tuvimos, que es la OR. Y finalmente tenemos la multiplicación de la suma de A por B más A más B. Y lo multiplicamos por A negada. Y esto sería el ejercicio número 1. Ahora comprobaremos los siguientes ejercicios. Iniciaremos con el ejercicio número 2, que nos dice: Cuando ambas entradas estén en 0, tendremos una salida en 0. Aquí lo estamos viendo, salida en 0. Cuando D esté en 1, tendremos una salida en 1. Comprobado. Cuando C esté en 1, tendremos una salida en 1. Y cuando ambas entradas estén en 1, tendremos una salida en 1. Entonces se quedó comprobada la tabla de verdad. Y pues esta es la función que se manejó. Luego pasaremos al ejercicio número 3. Y este dice: cuando las entradas L y M ambas estén en 0, tendremos una salida en 1. Y aquí está correctamente nuestra salida en 1. Luego veremos: cuando L está en 0 y M está en 1, tendremos una salida en 1. Le pusimos un 1 y se siguió en 1. Cuando L esté en 1, se va a apagar o nos dará un 0 a la salida, y es lo que pasó. Y cuando ambas entradas estén en 1, tendremos un 1 a la salida. También quedó aquí comprobada la tabla de verdad y esta es su función. Aquí tenemos el ejercicio número 4, que dice: en las entradas X y Y, cuando ambas estén en 0, tendremos una salida en 1. Perfecto. Cuando Y esté en 1, tendremos una salida en 1. Cuando X esté en 1, tendremos una salida en 0. Aquí está, tercera hilera. Y cuando ambas estén en 1, tendremos una salida en 1. Comprobada igualmente, y aquí está su función de igual manera. Aquí tendremos el ejercicio número 5. Puse aquí la tabla de verdad más abajo, pero primero veamos el diagrama. Aquí está el diagrama. Tiene 3 entradas. Esta tabla es un poco más grande porque pues 2 al número de entradas, el exponente pues nos da todos estos valores, ¿verdad?, que son necesarios para la tabla. Entonces aquí nos dice, es esta, hasta aquí se corta, esta es la del otro ejercicio. Entonces aquí tenemos: cuando las 3 entradas A, B y C estén en 0, tendremos una salida en 0. Vemos y las 3 entradas en 0 y salida en 0. Segunda hilera, segunda fila, tendremos: cuando C está en 1 y las demás en 0, A, B en 0 y C en 1, tendremos una salida en 1. Entonces vamos a ponerle C 1 y tenemos nuestra salida en 1. En la tercera fila tenemos: cuando A y C estén en 0 y B en 1, tendremos una salida en 0. Vamos a ponerle
a B un 1 y efectivamente nuestra salida es en 0. Tenemos 1, 2, 3, la cuarta. Cuando B y C estén en 1 y A en 0, tendremos una salida en 0. Entonces B y C en 1, tendremos una salida en 0. Y luego vamos en A. Cuando es 1 en A y los demás en 0, tendremos una salida en 0. Cuando tenemos A en 1 y las demás en 0, tenemos salida en 0. Aquí. Luego tenemos cuando A y C estén en 1 y B en 0, tendremos una salida en 1. A y C en 1, salida en 1. Se encendió nuestro indicador. Luego veremos cuando A y B estén en 1 y C en 0, tendremos una salida en 1. A y B en 1, sacamos un 1. Y cuando las 3 estén en 1, tendremos un 0 a la salida. Y vimos que sí pudimos comprobar esta tabla de verdad de nuestro circuito, y esta es la función que maneja. El número 6, este tiene 3 entradas, X, Y y Z. Aquí tiene su indicador y vamos a ver la tabla. Aquí en este caso no sé por qué el escáner no me quiso escanear hasta este lado, pero salía cortado. Entonces le tomé una foto y pues aquí está la salida. Entonces aquí tenemos nuestras 3 entradas, nuestros posibles casos, y aquí FY es la salida, o nuestro indicador en este caso, que nos dice cuando todo está en 0, todas las entradas, tendremos una salida en 0. Y efectivamente 3 en 0, salida en 0. Cuando cuando Z esté en 1, tendremos una salida en 0. Y Z en 1, salida en 0. Cuando Y esté en 1, tendremos una salida en 1. Vamos a comprobarlo. Y en 1, salida en 1. Perfecto. Luego, cuando Y y Z estén en 1, tendremos una salida en 1. Vamos a poner un 1 a Z y tenemos nuestra salida en 1. Sigamos con el siguiente valor, con el siguiente posible caso, que sería cuando X está en 1, solo X, tendremos un valor en 1. Cuando X está en 1, tendremos un valor en 1, una salida de 1. Cuando X y Z estén en 1, tendremos una salida de 1. X y Z se mantiene encendido, que nos da una salida en 1. Luego cuando X y Y estén en 1, nuestra salida será 0. Entonces vamos a comprobar. X y 1, salida 0. Y por último, cuando las 3 estén en 1, tendremos una salida en 1. En este ejercicio pues en realidad es inútil la N, porque pues no se le conectó nada, pero pues así apareció en el ejercicio. De todo modo lo puse aquí, pero pues no tiene ninguna conexión. Aquí en este caso tendremos dos salidas. Aquí están FZ, que sería el de acá arriba, y FW, que sería este indicador. Hice dos tablas para que se pudiera diferenciar un poco más, pero yo creo que sí hay la posibilidad de unirlas y pues, que se van las dos salidas a la par. Pero pues aquí está esta tabla. Tendremos, cuando ambas estén en 0, tendremos en FW tendremos una salida en 0 y en FZ una salida en 1. FZ está encendida, nuestras entradas L y M están en 0 y FW tiene una salida 0. Primera hilera comprobada. Luego cuando M esté en 1, nos dice que FZ se va a mantener encendido o en 1 y FW va a seguir apagado. Entonces le vamos a dar un 1 a la M y efectivamente no ha cambiado nada. Luego, cuando L esté en 1 y M esté en 0, tendremos una salida de 1 en FZ y una salida en 1 en FW. O sea, ambas van a estar encendidas cuando L de 1, ahí está. Cuando le pongamos un 1 a la L,
vamos a obtener que ambas estén encendidas. Y por último, cuando ambas estén encendidas, cuando ambas entradas tengan 1, vamos a apagar FW, o le vamos a dar un 0 a FW, y FZ se mantendrá encendido. Vamos a darle y se apagó el indicador FW, que nos da una salida en 0. Y esta fue la comprobación de los ejercicios de la actividad número 2.